Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, listos para llevarles este maravilloso espacio de media hora por Televen, tu canal, cargado como siempre de estas cápsulas inspiracionales, estas cápsulas de crecimiento personal y profesional, porque ya saben, estamos comprometidos con cada uno de ustedes. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias, e incluso los leemos para complacerlos. También aprovecho de recordarles que está el código QR en pantalla para que lo escaneen y descarguen nuestra aplicación, que es Televen Stream. A ver, el liderazgo multigeneracional se ha convertido en un tema crucial en el entorno laboral actual, donde conviven hasta 5 generaciones diferentes, desde los tradicionales baby boomers hasta los más jóvenes miembros de la generación Z. Cada grupo aporta una perspectiva única y valiosa. Sin embargo, esta diversidad generacional puede generar tensiones y malos entendidos. Esto de verdad que está pasando prácticamente en todas las empresas. Los líderes deben ser capaces de crear un entorno inclusivo que reconozca y valore las diferencias en las formas de trabajar, comunicarse y abordar los desafíos. Fomentar una cultura de respeto y colaboración es esencial para aprovechar al máximo el potencial de cada generación. Además, el liderazgo multigeneracional requiere habilidades de adaptación y empatía. Los líderes deben ser conscientes de las motivaciones y expectativas de cada grupo. Por ejemplo, los baby boomers pueden valorar la estabilidad y la lealtad, mientras que los millennials y la generación Z tienden a priorizar la flexibilidad y el propósito en su trabajo. La clave está en encontrar un equilibrio que permita a todas las generaciones trabajar juntas de manera efectiva, creando sinergia que beneficie a la organización en su conjunto. Según informes, más del 70% de los líderes empresariales creen que la diversidad generacional es esencial para el éxito organizacional. Sin embargo, solo el 30% de las empresas han implementado políticas efectivas para gestionar esta diversidad. Esto indica una brecha significativa entre la percepción y la acción, sugiriendo que muchas organizaciones aún no están completamente preparadas para liderar en un entorno multigeneracional. En definitiva, el liderazgo multigeneracional no solo es un reto, sino una oportunidad para las organizaciones modernas. A medida que el mundo laboral sigue evolucionando, los líderes deben adaptarse y aprender a gestionar la diversidad de esta manera, de manera muy efectiva, sin verlo de manera negativa, que allí radica quizás uno de los mayores complejos. Esto no solo mejora la productividad y el ambiente laboral, sino que también va a permitir a las empresas innovar y crecer en un mercado cada vez más competitivo. Para ampliar un poco este tema, nos acompaña el día de hoy un experto en la materia. Él es consultor financiero y psicólogo, así que estamos felices de recibir acá por primera vez en el estudio de Palabra Cierta a Agnaton Matute. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Miguel. ¿Cómo andas? Todo bien, todo chévere. Mira, qué interesante. Tú y yo somos millennials, ¿no? Así es. Sí, vamos a hablar entonces hoy de esa brecha entre quizás el baby boomers y la generación Z, pero antes de entrar en materia, vamos a ver qué piensa la gente en la calle con este interesante tema. ¿Será que el liderazgo multigeneracional lo estamos aplicando o quizás esta brecha generacional nos está afectando? Vamos a verlo. Es mantener esa relación entre ambas generaciones. ¿Cómo lo haces? Bueno, tratando de integrar las culturas de generaciones anteriores con estas y viceversa, para que no se sienta como que un grupo selecto está aislado. Eso es lo más importante, integrarlos. Y segundo, que la cultura corporativa debe ser algo que busque de alguna u otra manera el tema de compartir las experiencias. Bueno, desafíos como tal yo no veo ninguno. Más bien creo que es algo que puede llegar a ser bastante diverso y aportarle muchísimo valor a las empresas y a alguna determinada institución que tenga ese valor multigeneracional, porque lo que permite es tener diversos puntos de vista. Los más jóvenes nos adaptamos a las nuevas tecnologías y la gente más mayor quieren trabajar en el mismo estándar todo el tiempo. Una buena relación sería el compromiso y la responsabilidad. Porque ahora los jóvenes de ahora, si no les gusta el trabajo, se paran y se van. No hay ese compromiso con la institución, la responsabilidad de cumplir normas y reglamentos, motivándolos, conversar con ellos, viendo la diferencia, lo que pueden conseguir, quizás el compromiso, un poco más de compromiso, motivación y hablar. Es un desafío grande, porque tendrían que hacer más charlas, más conversatorios para motivarlo, trabajo en equipo, en armonía, en unión,
Si ya tienen personas de generación antigua, ¿verdad? En una empresa con ganas de prestar su conocimiento, hay que aprovecharlos todos al máximo. Agnatón, quizás la brecha generacional, más allá por supuesto de las obvias razones, las edades, tiene que ver mucho con el prejuicio. Tiene que ver con el prejuicio sin duda, pero me encantó de las entrevistas el tema común de la motivación. Ok. Que es un punto que une a todas las generaciones. Claro, saber qué es eso que nos motiva, ¿no? Y ahí está ese gran elemento diferenciador. De esto estaremos hablando el día de hoy. Acá en Palabra Cierta, ya venimos. Recomendadísimo. Un hermoso día en el vecindario. Es una película basada en la verdadera historia del periodista Tom Junod y su encuentro con Fred Rogers, el querido presentador de un programa infantil. La narrativa se centra en cómo el enfoque compasivo y empático de Rogers hacia la vida y las relaciones humanas impacta profundamente a Junod, ayudándolo a confrontar sus propios problemas y a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Sin duda alguna vemos cómo Fred Rogers, como un líder de pensamiento y figura inspiradora, aborda las diferencias generacionales con empatía y comprensión. Su capacidad para conectar con personas de todas las edades y su enfoque en la comunicación abierta y honesta sirven como un modelo de liderazgo inclusivo. La película resalta cómo los líderes pueden influir positivamente en la vida de aquellos que los rodean, independientemente de su edad, y muestra la importancia de escuchar y de aprender de las experiencias de las diferentes generaciones. Esta conexión intergeneracional es fundamental para fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor. Por eso esta cinta está recomendadísima. Recomendadísimo. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre liderazgo multigeneracional con nuestro invitado de hoy. Él es Agnatón Matute. Bienvenido nuevamente, Agnatón. Muchísimas gracias, Miguel. Mira, hablar de liderazgo generacional tiene que ver con algo que para mí es fundamental, ¿no? Se ha cambiado la percepción del líder. Hablamos quizás hoy de un líder de una startup de 24 años, cuando antes un líder era un señor de 40, 45, 50, 60 años. ¿Esa brecha generacional qué tanto está afectando hoy a las organizaciones? Bueno, sin duda las impacta. O sea, empecemos por definir un líder. Un líder es una persona que impulsa o motiva a otros a lograr resultados. Anteriormente, para lograr esa posición, como tú bien describes, se daba por experiencia. Y por eso no era común que una persona de 20 y tantos años ocupara un rol de liderazgo. Pero ahora la experiencia se tiene que complementar con el conocimiento. Y uno de los aspectos relevantes de los últimos años en el mundo ha sido el acceso al conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso tú vas a ver líderes que aún con su corta edad pueden estar manejando organizaciones de cierto tamaño incluso. Y esto además nos lleva muchísimo a la palabra autoridad, ¿no? Autoritas, esa persona que tiene credibilidad, que tiene congruencia, que de alguna manera es respetada. Hoy un líder de 25 años, Agnatón, puede gozar de toda esa autoridad. Bueno, tiene un reto enorme, porque es en tiempo récord y de manera paralela, digamos, tiene que poder consolidar la confianza que es la base de esa autoridad. O sea, sin duda, si tú ves desde un punto de vista organizacional, un determinado cargo te puede otorgar el poder para que propicies el logro de determinados resultados. Pero si te anclas solo en el poder y no en esa confianza, la autoridad se socava. Claro, que aquí viene esa diferencia entre ser líder y quizás tener un poder porque te dieron un cargo. No, mira, tú eres el director de tal organismo, pero te lo ganaste. ¿Cómo escalaste hasta allí? ¿Tienes credenciales? ¿Cómo yo reconozco tu liderazgo? Generaste el respeto con los compañeros de trabajo, con esos miembros del equipo. Al final, si no lo haces, terminas socavando ese poder o esa autoridad, lo que hablábamos. Totalmente. Para hablar de brechas, y ya que tocaste el tema del Internet y el conocimiento, Agnatón, uno revisa la historia incluso corporativa, para no irnos a cosas más profundas. Y hace 80, 100 años la brecha generacional prácticamente no existía. Así es. Porque un señor de 70 años conversaba con un chico de 20 como si nada. Pero hoy los gustos, los intereses han cambiado. Los valores incluso. Los valores. Quizás vemos un chamo de 24 años que a través de Trello te manda un informe cuando el señor de 70 quiere sentarse contigo 3 horas a conversar. Así es. Y definitivamente eso tiene que ver con los valores que definen o marcan determinadas generaciones, ¿sí? O sea, para
probablemente personas de 60 o 70 años, la presencialidad era muy importante porque era el vehículo principal para interactuar. Exacto. ¿Sí? Ahora hay nativos digitales que se sienten igual de cómodos interactuando cara a cara o a través de un teléfono o cualquier otro mecanismo para poder conectarse. No pierden o sienten que no pierden esa confianza en esa interacción. Si uno no está consciente de esas diferencias que tienen que ver con lo que nosotros nos formamos. Claro. De hecho, creo que en las encuestas lo escuchábamos. Bueno, los muchachos de ahora. Esa frase puede ser, digamos, como que invariable en el tiempo, porque en algún momento nosotros la podemos decir de las generaciones que nos vienen más atrás. Claro. ¿Sí? Entonces, entender esas diferencias por lo que viviste va a permitir entender el estilo de liderazgo que requiere cada una de las organizaciones en función de la cantidad de jóvenes o no que haya en una determinada empresa. Esto quiere decir, Agnatón, que de alguna manera el líder de hoy tiene que ser quizás más empático, más observador, con una escucha activa más definida y además con un departamento de recursos humanos que le reporte realmente, mira, tienes a esta generación, tienes estas preferencias, tienes a esta gente que está diciendo que, oye, que por qué no quitar la reunión semanal presencial por una virtual, ejemplo. Total. De hecho, la inteligencia emocional, que resume mucho de tu planteamiento, es una competencia medular para cualquier líder en cualquier organización en el mundo. ¿Y eso en qué se traduce? Porque quizás muchas veces ustedes que nos están viendo han escuchado otras veces inteligencia emocional. Bueno, parte por una definición de uno, conocer las propias emociones, Claro. ¿sí? Y reconocer las emociones del otro. A nivel generacional, incluso la expresión de las emociones se hace de manera distinta. Para líderes que tienen quizás 60, 70 años, el poder expresar una señal de afecto era algo que no cabía dentro del mundo laboral. Claro. Para generaciones mucho más jóvenes es mucho más común, más sencillo el poder expresar no solamente una situación de felicidad, sino más difícil aún probablemente cuando las cosas no marchan tan bien. Bueno, incluso, Agnatón, hasta la cercanía, ¿no? Vemos cómo hoy los líderes tienen más contacto con su equipo, pueden salir a comer, disfrutan, interactúan. Antes era el Olimpo, ya está el jefe, ya está el líder, ya está el supremo, o sea, no podemos ni siquiera acercarnos ni tocarlo. Claro, pero eso también hay que de alguna manera compensarlo, o de alguna manera, como digo yo, ecualizarlo, ¿no? Porque estar muy cerca de las personas, tener esa cercanía quizás llevada al extremo, no necesariamente te da en algún momento la visión de panorama que requiere ese líder. Claro. ¿Sí? Entonces, estar cerca es con un propósito, con un fin, que no va simplemente por ser amigo de tus compañeros de trabajo o de tu equipo. No, y que además también puede ser porque ya quizás hay un diagnóstico. Sí. Mira, hay un par de gerentes allí que tienen ciertas actitudes, me gustaría, y puede ser que el presidente, el líder de esa corporación Totalmente, baje a hablar. sí. Sí. Cuéntame, se llama hoy liderazgo coaching, ¿no? Que la Así gente es. a veces sataniza el coaching es vital. Sí, no, completamente, porque forma parte de esa mentoría que es necesario. En un momento en donde a nivel global estamos siendo testigos de primera línea de cómo distintos modelos de negocio están cambiando, la forma como los equipos interactúan va a cambiar en consecuencia. El liderazgo en este momento está sometido al reto, tú lo mencionabas, de cómo en una videollamada arrancar incluso por saludar y darte el tiempo de preguntar algún aspecto personal. Miguel, mira, ¿cómo están las cosas? ¿Qué tal tu fin de semana? Aún dentro de lo impersonal que puede ser el espacio virtual, pero tienes que amoldarte al uso de esas nuevas tecnologías, porque si no vas a quedar simplemente relegado a un lado en términos laborales. Agnatón, hablando justamente de las generaciones, esa generación constructora, esa generación baby boomers, Sí. el millennial, el centennial, ¿estás de acuerdo? Y además te voy a decir en la próxima parte quién lo dijo, que la millennials probablemente es la catalizadora de esta brecha generacional. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando del liderazgo multigeneracional con Agnatón Matute, especialista en la materia, además también CEO de Pídelo Venezuela, ¿verdad? Así es. Conocimiento en startups. Así es. Y cómo manejar equipos multigeneracionales. Todos los días lo vivo. Qué Así maravilla, ¿no? es, sí. Justamente te preguntaba, Agnatón, Tim Elmore, gran mentor estadounidense, por cierto, mentor de John C. Maxwell, un gurú de liderazgo, él dice que el millennial o esta generación
es prácticamente la catalizadora entre las generaciones, entre esa brecha. ¿Por qué? Porque viene quizás con ese conocimiento adquirido de la tecnología, aunque no nació con ella, Sí. y vemos a una generación constructora, baby boomer, donde la tecnología por supuesto no estaba, conversan más, los chamos de hoy, centennial, todo es tecnología. Entonces él dice, oye, tienen esa facilidad, esa flexibilidad y esa adaptación de estar comunicándose de manera fluida y asertiva con ambas generaciones. Totalmente. ¿Tiene sentido esto, sobre todo hoy en un liderazgo donde vemos entre 35 a 45 años con esos cargos de mucho poder en las empresas? Totalmente, porque fue una generación que de alguna manera vivió distintos cambios a nivel global, ¿sí? En donde justamente, aparte de la tecnología, pasaron a migrar a otras tecnologías, lo propio estaba sucediendo también en distintos sectores. Entonces les tocó tomar un testigo, a veces un poco a la fuerza con la generación anterior, para poder desarrollar a otro nivel la organización. Y eso implicaba que estos millennials tuviesen que voltearse con generaciones más jóvenes que estaban mejor preparadas porque tuvieron acceso a un cúmulo de información que antes ellos no disponían. Entonces les toca ser catalizadores, como bien dices tú, o bisagra, ser los encargados de pasar de una generación a otra. No, y que además también en 15 o 20 años vamos a pasar a ser otra generación, sin duda alguna. Sí. Y ya tendremos a esta generación centennial que está ahí próxima a ser coordinadores, a ser analistas, y comienza quizás un debate, ¿no? Oye, ¿cómo se va a llevar la comunicación? Entendiendo, Agnatón, que la comunicación es base fundamental del liderazgo, pero esta comunicación es más impersonal, es más digitalizada. ¿Cómo lo ves? Un reto, sin duda, porque de nuevo la comunicación en un entorno laboral que por definición termina siendo vertical, ¿sí? Porque hay un líder y hay debajo una serie de miembros de equipo, más allá de que pueda ser cercano, tiene el reto de poder ver cómo cada líder maneja el poder, ¿sí? Y justamente esa comunicación, si no está de alguna manera mediado por cómo yo gestiono el poder, puedo generar una comunicación que sea completamente ineficaz. Es decir, transmitir una información por el medio que sea, tecnológico o incluso presencial, pero no dedicarme a entender cómo debo transmitirlo a la audiencia, algo que hacen los comunicadores sociales casi que de manera innata una vez que se forman, pues, ¿no? Entender mi audiencia es fundamental en términos comunicacionales. Agnatón, ¿viste la película Pasante de Moda? Sí, claro. Sí. Espectacular, Sí, ¿no? Este sí. señor jubilado que decide Sí. entrar a esta gran agencia de moda en Nueva York, Manhattan, ¿verdad? ¿Cómo ver a estas personas? Porque me escriben mucho por Instagram, Agnatón, mira Miguel, tengo 50 años, ya prácticamente nos desecharon, ya no nos toman en cuenta, Sí. creen que no manejamos aplicaciones y resulta que yo estoy tan actualizada como tú. Yo cuando leo esto digo, wow, y para allá vamos todos. Tremendo punto, porque definitivamente cuando vemos las generaciones probablemente caemos en una conclusión errónea y es que definitivamente van creciendo dentro de la pirámide laboral y en ningún momento nos tomamos el cuento de que salen a otras oportunidades. Entonces definitivamente tienes en el mercado laboral personas entre 50 y 60 años que tienen la capacidad de aportar muchísimo a distintas empresas, pero a veces por un tema que tiene que ver propiamente con la edad, termina siendo de alguna manera una especie de sesgo común, piensan que no pueden contribuir en el mismo nivel de energía. Y eso sin duda es un error. A nivel mundial se está observando como un fenómeno a atender. Que no dejes de lado a una persona que tiene un cúmulo de experiencia, que tiene la actitud y la disposición y que solo necesita la oportunidad. Sí, lo que llamamos la generación Silver, y quizás aquí, tú que además tienes una startup, me puedes dar fe de todo eso. Por ejemplo, una agencia de marketing, Agnatón, para ver una persona Silver es muy difícil. Es así. Quizás también hay Sí. empresas, hay rubros donde más que un prejuicio puedan también haber argumentos. Pues allí es como... pero quizás allí es donde el líder tiene que conseguir el espacio propicio para que todos aporten. Estoy seguro que esas personas pueden hacer una mentoría espectacular porque pueden trasladar toda la experiencia que tienen a una situación nueva. Con mucha frecuencia, quienes nos están viendo pueden conectarse. Si tú estás entre los 20, 25 años, vas a tener el ímpetu o las ganas de querer comerte el mundo, pero no caigas en el error. Simple sugerencia, de que el ego te domine. Justamente lo que hacen muchas personas ya con el recorrido de su edad es que van domesticando ese ego, ¿sabes? Entienden que somos importantes, pero que hay otros actores que también son importantes dentro del trabajo, dentro de la comunidad. Y esa es una experiencia traducida en aprendizaje que vale oro.
Ahora, me gusta mucho el tema de la mentoría porque hay asesores que, por supuesto, dentro de su vasta experiencia nos pueden ayudar muchísimo. Sí. Pero ¿crees que haya la posibilidad, y que aquí quiero ser muy enfático, de tomarlos en cuenta ya para hacer algo formal? Y sobre todo, una vez que tú los tomaste en cuenta y están allí, ¿cómo fomentar esa sana comunicación? ¿Cómo fomentar esa integración, entendiendo que el prejuicio tristemente siempre va a existir? Lo primero, para derrumbar probablemente un prejuicio, es compartir y sumar a las personas en un mismo espacio, sea virtual o lo ideal, presencial. Porque justamente un prejuicio es eso, o sea, es una evaluación que tienes a priori de una persona. Caer en la visión de lo generacional sin entender quién es Juan, quién es Pedro, quién es Miguel, ¿sí?, puede conducirnos a errores. Hay jóvenes que de alguna manera han logrado, por experiencia de vida, poder combinar distintos aprendizajes y percepciones que los hace probablemente unas personas quizás a los ojos de otros como más maduros. Hay probablemente personas de cierta edad que terminen igual siendo con un nivel de impulsividad que probablemente tú no esperarías para un joven. Entonces, agruparlos, reunirlos, conversar sobre el propósito de la organización y que cada uno pueda, desde su respectiva esquina, aportar, es un primer paso para poder unir ese grupo. Agnaton, ya prácticamente para despedirnos, sin duda alguna, la generación Z viene con una mentalidad de hacker, de emprendedores, sí. No quieren quizás tener ese empleo fijo, crecer corporativamente, que antes la carrera corporativa era wow, era el sueño de todo el mundo. Sí. ¿Qué recomendación le hacemos a los chamos que nos están viendo quizás? O a esa madre que dice, bueno, mi hijo tiene 18, está emprendiendo, pero bueno, quiere ir solo contra el mundo. Lo primero para la madre, ¿no? Es decir, cada generación tiene incluso un reto a nivel de ocupación o de profesión distinto. Quizás para algunos, en alguna generación, hablar de un ingeniero, de un abogado, de un comunicador social, eran formaciones de alguna manera tradicionales. Hoy en día estamos viendo otras que permiten, uno, la satisfacción y la felicidad de la persona y también la obtención de un medio para vivir. Entonces ahí primero los padres entenderlo como el mundo sigue rodando y hay posiblemente nuevas profesiones y nuevos oficios. Ahora, para el chamo, para esa persona que está arrancando, entender que el mundo no comenzó contigo y que tú tienes probablemente en la historia, a través de algún buscador, revisar qué es lo que está sucediendo probablemente dentro de tu entorno laboral. Te va a permitir sumar una serie de aprendizajes que van más allá de tu propia experiencia. Y eso vale oro para cualquier desarrollo, llámalo emprendimiento o incluso integrar de manera temporal, no lo veas para toda la vida, pero por lo menos de manera temporal, a contribuir en una organización. Oye, feliz de este gran tema, además súper interesante, me gusta muchísimo porque hoy lo estamos viviendo prácticamente en todas las corporaciones. Agnaton, redes sociales para que la gente te siga y por supuesto conozca más de este tema. @akematute, ahí me pueden escribir. Este es un tema que sin duda me apasiona, pero que también incluso podemos apoyar en la colocación de algunos de estos perfiles que quieren emplearse nuevamente. Maravilloso, bueno, gracias por esta visita. Gracias. Nosotros nos despedimos como siempre con buena vibra, con mucho ánimo, cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta, chao, chao, Dios les bendiga.